Sí, a ver, levante su mano. ¿Cuántos han oído la palabra dimensionar? Para usted, ¿qué es dimensionar? ¿Qué es dimensionar? Dimensionar con R. Como en perspectiva, ver lo ancho, lo alto, lo profundo. ¿Qué es dimensionar? Pasar a otro nivel, ¿verdad? Pasar o ir a otro nivel. ¿Qué es dimensionar, Eli? Subir a otro nivel, ¿verdad? De hecho, en la definición, en su etimología, dimensionar es ir a otro nivel. Digan conmigo, ir a otro nivel. Fuerte, diga ir a otro nivel. Ir a otro nivel. Bueno, yo nada más quiero, antes de seguir predicando, ¿cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos creen en los milagros? Creo que los que van entrando no creen en los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Amén. Estamos contentos, amados, por la noticia, de verdad, una bendición. Sí, gloria al Señor. No se ven tan contentos como siempre, se ven más contentos que nunca. Ok, gloria al Señor. Felicidades, de verdad, felicidades por el bebé. Aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel y Dios es bueno. Muy bien, vamos a hablar de la dimensionalidad o de ser dimensionado. Digan conmigo, de ser dimensionado. Siempre en el corazón de Dios es llevarnos de dimensión en dimensión. De hecho, su misma palabra lo dice, que Él nos lleva de gloria en gloria. Eso es ir de dimensión en dimensión. Y realmente, ¿qué es en el corazón de Dios ser dimensionados? ¿Por qué Dios tiene como perspectiva que nosotros seamos dimensionados o seamos llevados a niveles más altos? Lo único que le puedo decir de esto, ¿sí?, al inicio, es que usted es dimensionado al nivel que usted quiere ser dimensionado. ¿Sí? Esto es, y valga la redundancia del domingo, esto es como la escuela. Tú entras al principio, tienes a tu hijito y ya están pensando en meterlo en qué, en el kinder, ¿verdad? Y después a la primaria, y después a la secundaria, y después a la vocacional. ¿Cómo a la prepa? La prepa no, la vocacional, gloria a Dios. Sí, a la vocacional. Y después, no, como a la UNAM, al Politécnico, gloria al Señor. De llevarlo, que vaya a nivel superior, ¿verdad? Y ya después dependerá de él irse dimensionando. Pero al principio, como un bebé, todos necesitamos ser empujados para ser dimensionados. El problema es que dentro de la iglesia de Cristo Jesús hay poca gente que empuja a otros a ser dimensionados. Y por eso es que Dios da su Espíritu Santo, quien constantemente está con nosotros, llevándonos a otra dimensión. Digan conmigo, otra dimensión. Fuerte, digan conmigo, otra dimensión. Ok, es muy importante entender la dimensionalidad y entender cómo en el corazón de Dios está el objetivo de ser dimensionados. Diga conmigo, dimensionados. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ir a otra dimensión? Sí, a otra dimensión más alta de gloria, a otra dimensión más alta de entendimiento y de revelación, porque la dimensionalidad viene a través de la revelación, y la revelación obviamente viene a través del Espíritu y de la palabra de nuestro Señor. Vayamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, perdón, en el capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1, por favor, Uri. Sí, yo lo leo acá, hijo, nada más pon la diapositiva, por favor, mi hijo, si fueras tan amable. Mateo capítulo 4, versículo 1. Ser dimensionados. Dice la Biblia: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Adelante, por favor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice la Biblia? Tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo hambre. Tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche bien, diga conmigo, entonces. Esa palabra de entonces nos habla de ser dimensionados. La consecuencia a un acto, la consecuencia a una postura, la consecuencia a una reacción. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y que en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, y escuche esto, volvemos nuevamente a la misma situación, porque en el entonces y en el otra vez, la Biblia nos habla de una insistencia de Satanás. Escucha bien lo que yo te voy a decir. Cuando tú eres dimensionado en Dios, siempre el diablo te va a acompañar. El diablo mirará tus triunfos. Estamos acá. Él estará en tu dimensionalidad. Por eso es que nunca dejará de molestarte. Dice la Biblia, otra vez el diablo lo llevó a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice la Biblia que hizo el diablo? Entonces el diablo se le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Siempre he enfatizado esto en Mateo capítulo 4, después del versículo 11, entre el versículo 11 y versículo 12, lo que dice con letras negritas: entonces Jesús inicia ¿qué? Su ministerio. Digan conmigo: Jesús inicia su ministerio. Por favor, hijo, ayúdame con las diapositivas. Es muy importante entender la dimensionalidad de Dios en el conocimiento, la dimensionalidad en la unción, la dimensionalidad en el crecimiento espiritual, porque son muchas áreas en las que nosotros necesitamos ser dimensionados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres factores importantes que sucedieron en la vida de Jesús. Uno, la necesidad. Digan conmigo: la necesidad. ¿Cuántos aquí tenemos necesidad? Todos tenemos necesidad. Necesidad. Algunos tienen necesidad de ser amados. Otros tienen necesidad de que su familia esté cerca de ustedes. Otros tienen necesidad económica. Otros tienen diferentes tipos de necesidades. Todo el ser humano tenemos necesidad. Y gloria a Dios porque tenemos necesidad, porque tenemos un Dios que suple nuestra necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos necesidad de amor. Cuando alguien crece desde muy pequeño, tiene una necesidad muy grande de amor. Fíjense que hay personas. Estaba platicando el día de ayer con un colega mío y me decía él: es que no se dan cuenta. Él es un muy buen contador, pero me decía él: no se dio cuenta mi mamá cuánta necesidad tuve de ella. Y tanto que me afectó las palabras que me decía mi mamá, la manera en la que me hablaba mi mamá, bajaron mi estima. Dice: mira, yo peleo mucho con mi autoestima. En el momento que me siento rechazado, en ese momento me aparto de la gente, levanto una barrera, porque tengo una necesidad grande de sentirme aceptado, de sentirme yo aceptado por los demás. Le dije: y yo sé qué es lo que haces tú. En el momento que no te sientes aceptado, tú empiezas a regalar esto, empiezas a disparar esto, empiezas a hacer esto, porque tú no tienes aceptación, y a través de lo que tú das, tú necesitas ser aceptado. Lo dice tu corazón, lo dice tu mente, lo dice tu alma. Pero escucha lo que te digo: Jesús dice que el que a mí viene no le echa fuera. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice: si a mí tú vienes, yo no te echo fuera. Todos tenemos necesidad en diferentes niveles, pero escuche esto, lo que le voy a decir. El diablo atacó la necesidad de Jesús, la necesidad que tenía el maestro. Allí en ese lugar, quizás tú dirías en este momento: híjole, estoy a mitad del ayuno, o casi voy a llegar a la mitad del ayuno de los 40 días, y yo tengo necesidad de comerme un pan con cajeta. Es mi necesidad, pero para otro esa no es una necesidad. Es que yo soy muy panero y no puedo vivir sin pan. Es mi necesidad el pan, pero para el otro quizás sea otra su necesidad.
La necesidad empuja al hombre a tomar decisiones, buenas o malas. Si me está escuchando, amado mío, tu necesidad te empuja a ti a tomar buenas o malas decisiones. Hay gente como jóvenes que tienen la necesidad de tener una popularidad o de tener finanzas o de tener dinero y no les importa con quién se casen. Ejemplo, Toño, ¿verdad? No les importa a veces con quién se mezclen, lo importante es tener lana. Porque hay una necesidad. Si estamos aquí, todos tenemos necesidad. Y dice la Escritura que después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, dice la Biblia, tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo una necesidad. ¿Te has dado cuenta que en el tiempo donde tú necesitas más es donde el diablo más te pega con pensamientos contrarios? ¿Y qué es lo que quieren hacer los pensamientos contrarios? Debilitar tu fe. Debilitar tu fe, hacer que tú mengues. Pero escucha esto, lo que te digo, amado mío. En el momento de la necesidad es el momento de sacar de nuestro corazón la palabra, de nuestra mente el espíritu, el carácter que Dios nos ha puesto, y pararnos y decir lo que dijo Jesús: no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente, escuche bien, hubo una estadística el año pasado que se estaban cerrando más de 100 iglesias diarias en Estados Unidos. Más de 100 iglesias diarias. Había un estándar donde se levantaban más de 120 iglesias diariamente. Hace 3 años en Estados Unidos de Norteamérica, diariamente se levantaba una pequeña iglesita. Pero escuche bien, el año pasado 100 iglesias diarias, donde los pastores estaban desesperados porque no crecían las iglesias, porque ellos no veían el fruto, trabajaban mucho y cosechaban poco, y empezaron a ir a trabajar vendiendo seguros, trabajando para el gobierno y diferentes situaciones. La necesidad empuja al hombre, si me está escuchando, amado mío, a hacer lo que no debe hacer, o empuja al hombre a tomar decisiones. Y es más, la necesidad no es mala, la necesidad es buena cuando la sabes canalizar de la manera correcta. Si está escuchando, porque si no viniera, escuche bien, si no hubiera necesidad no habría tanto invento de tantas cosas, porque los inventos se fueron creados a través de una necesidad. Si estamos aquí, amados míos, y es así que vemos la calamidad no como algo superfluo, algo fuera de orden o algo demoníaco, sino como una oportunidad de mostrar quiénes somos en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Vino a él el tentador y le dijo: si eres, escucha bien, di que estas piedras se conviertan en pan. Voy a tocar tu necesidad, la necesidad tuya, la necesidad de aceptación, la necesidad de reconocimiento, la necesidad económica, la necesidad de salud, la necesidad que tienen. Y el Señor le dice: escucha bien, yo no estoy sujeto a mi necesidad, porque a mí me sustenta el Señor. Si está escuchando, digan conmigo: Jesús venció la necesidad. Pero dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que después de la necesidad viene la capacidad, donde Él toca la capacidad. Si tú eres una persona que no importa lo que pase, tú dices como Pablo: sé tener y sé no tener, sé estar bien y sé no estar bien, sé estar en cualquier situación. Le doy gloria al Rey de Gloria, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús mi Señor. Quizás tú ya pasaste esa etapa de la necesidad y a ti no te mueve la necesidad. No te mueve la necesidad. Pero escucha esto, lo que te digo, amado mío. Entonces viene la segunda etapa, donde el enemigo trata de tocar tu capacidad. Y le dice Satanás, no lo vamos a leer, solamente lo voy a parafrasear. Le dice a Satanás, dice la Biblia, que lo lleva al pináculo del templo, en la parte de arriba del templo, y le dice: échate abajo, al fin Dios está contigo, parafraseo, a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Y la Escritura nos habla a nosotros que Satanás, ¿qué le responde a Jesús? Escuche bien. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, diga conmigo: si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y a sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Es decir, que Satanás le estaba diciendo: tú eres tan bueno, tú eres tan picudo, como dirían aquí en Valle Gómez, ¿verdad? Tú eres tan fenomenal, cuántas cosas tú sabes y conoces, que mira, la gente no la puede hacer si tú no estás. Y es entonces donde el enemigo toma tu capacidad, donde toca tu capacidad. Si tú en algo eres bueno, y es ahí donde la gente, en lugar de entender que Dios le ha puesto un talento y vaya y lo reproduzca, la gente vaya y entierra el talento. Mucha atención, porque eso es el toque que hace el diablo. El diablo siempre quiere que entierres tu talento, pero Dios quiere que multipliques lo que Él te ha dado a ti. Amén. ¿Está escuchando, amado mío? Y es entonces que el diablo tocó la capacidad de Jesús. La capacidad: hey, Él va a mandar a sus ángeles, tú eres hijo de Dios. No, tú eres hijo de Dios. Sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dice: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he obtenido es gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cuando aquel ministro tiene alguna capacidad y confía en su don, confía que su capacidad va a provocar el fluir del mover, pero se le olvida orar, se le olvida ayunar, y él solamente confía en su capacidad, pero se olvida que esa capacidad se alimenta de ayuno, de oración y de estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos de nosotros o cuántos ministros que predican la palabra no doblan su rodilla para buscar al Rey de Gloria diariamente? ¿Cuántos ministros que vienen y sirven a la casa del Señor no desempolvan su Biblia y la leen y se ponen ellos a estudiar la palabra del Señor? Confían en su capacidad. Y tú puedes reflejarte en esta parte donde quizás estás confiando en tu capacidad y estás permitiendo que el diablo toque la capacidad. Dice la Biblia que si alguno cree saber algo, no lo sabe como debería saberlo. No lo sabemos todo, no lo entendemos todo. Él es el todo y lo descubrimos y nos ha revelado una verdad. Y dice la Biblia, escucha bien, Él toca la capacidad de Jesús. Él le dice, y escuche esto lo que le digo: si Jesús se hubiera aventado, los ángeles le hubieran sostenido. Sí, los ángeles le hubieran sostenido. Pero Él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No mostraré mi capacidad, porque mi capacidad viene del cielo. ¿Está escuchando? Cuando tú crees que eres dueño de tu propio ministerio, de tu propia forma de hacer las cosas, cuando tú crees que, incluso nos pasa a nosotros en nuestro negocio, en nuestro trabajo, creemos que somos dueños de, cuando estamos en sociedad con Dios. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Hay una sociedad que tenemos con el Señor. Por lo menos en la comida, gracias Señor por lo que tú nos das. Bendice el alimento, Padre de gloria. Siempre en todo dad gracias a aquel que merece honra, alabanza y exaltación. Y es aquí donde mucha gente se desvía en esa capacidad. Tengo la capacidad de hacer, tengo la capacidad de mover esto y el otro. Escucha bien, dice la Escritura que nada de lo que tienes te hubiese sido dado si no viniera del cielo. Aleluya. Y como Él no pudo tocar su necesidad, ni pudo tocar su capacidad, entonces dice la Escritura la manera más fácil en la que muchos se han desviado. Y la Biblia dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, a un lugar de autoridad. Digan conmigo: autoridad. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? Si postrado ¿qué? Me adorares. Y la tercera es tu adoración. Tu adoración. Él tocó la adoración de Jesús. Él tocó la adoración de Jesús. ¿Qué es lo que tú adoras? Lo que tú adoras es a lo que tú te rindes. ¿Sí me está escuchando? En el Medio Oriente, cuando va a pasar un emperador, ¿sí? Cuando va a pasar un emperador, la obligación de todos es inclinarse, diciendo que rinden tributo a ese emperador. Rinden tributo a él.
Cuando van a pelear dos personas, obviamente, para los que han estudiado un poquito karate y cuestiones así, saben que incluso cuando se inicia una kata, ellos tienen que hacer una reverencia ante su sensei. Tienen que hacer una reverencia mostrando un respeto hacia la autoridad. ¿Sí me está escuchando? Pero la adoración va más allá, porque la adoración es a lo que tu corazón se rinde. A lo que tu corazón se rinde. Ahora que ustedes vayan a tener un bebé, se van a dar cuenta del amor tan grande que hay escondido dentro de uno que uno no sabe ni qué, de verdad. Hay un amor tan grande por un hijo. Lo que puede hacer uno por un hijo, aunque estén viejos o sean bebés, siempre un hijo va a ser un hijo. Y van a entender a papá y van a entender a mamá muchas situaciones. Pero escuche esto, hay gente que se rinde en adoración a sus hijos. ¿Sí me está escuchando? Sí. Hay gente que se rinde en adoración a sus hijos. Hay gente que se rinde en adoración. ¿A qué más te puedes rendir en adoración? ¿Al dinero? ¿Al trabajo? ¿Al fútbol? ¿A la comida? ¿Al esposo, a la esposa? ¿A la casa? ¿A quién? ¿A quién? A la novia. Santo Dios. ¿A la qué? A la moda. Y a la muda también. O sea, podemos rendirnos a algo. ¿Cómo yo sé que estoy rendido a algo? A la religión. A la religión. Podemos estar rendidos a la religión, pero no a Dios. ¿Sí está escuchando? Y lo que hizo él es tocar la parte de adoración de Jesús. ¿A qué es a lo que tú le rindes adoración? A lo que le dedicas más tiempo, a lo que le dedicas más dinero y a lo que le dedicas más esfuerzo. A eso es a lo que le rindes adoración. Si estamos aquí, amados míos, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice la Biblia, entonces él le dijo: vete, Satanás. Dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y te das cuenta que en la tercera parte ya no tocó la parte de su necesidad, ni tocó la parte de su orgullo o su capacidad, sino tocó la parte de poderle dar al hombre a cambio de que el hombre se rinda. Vean esto. Cuando Jacob sabía que Esaú lo podía matar, ¿qué fue lo que hizo él? Le mandó regalos para que a través de un regalo ablandara su corazón. Y la Biblia lo dice, que las dádivas emblandecen el corazón. Pero una cosa es eso y otra cosa es rendir tu vida. Si estamos aquí, amados míos, rendir tu fuerza y tus energías a quien no es Dios, ¿sí? Y Satanás sabía perfectamente de Jesús. Sabía perfectamente. Escuche esto. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que el diablo le hubiera podido dar a Jesús toda la tierra, las riquezas y el reino de esa tierra? Sí. Él era dueño, él es dueño. Él es dueño. Decía un hermano, por eso yo me robo la señal del Wi-Fi, porque como él es el príncipe del aire, le robo al diablo. Hasta ahorita estoy tratando de entender esa filosofía. ¿Cómo? La única verdad que ¿qué? ¿Qué ha dicho el diablo? Todo es mío. Así es. Escuche esto. Ser dimensionado es que nosotros podamos vencer cada área o cada etapa de nuestras vidas. Y aquí estamos hablando, para poder llegar a ser un adorador, digan conmigo, un adorador, yo necesito ser dimensionado. Lo que estamos viendo en Mateo 4 es la dimensionalidad de un adorador, de alguien que se convierte en adorador, de alguien que no se rinde a su necesidad, de alguien que no se rinde a su capacidad, de alguien que solamente se rinde al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Dios anhela que nosotros seamos dimensionados. El problema es que somos dimensionados solamente en algunas partes de nuestras vidas. Vayamos por favor adelante, por favor. Sí, ve adelante. El tabernáculo de reunión nos habla a nosotros de igual manera de diferentes dimensiones. La dimensión del atrio, digan conmigo el atrio, y lo pueden ver del lado izquierdo. La dimensión del lugar santo, y lo pueden ver del lado derecho. Y la dimensión del lugar santísimo, que para que cada uno pudiera pisar un lugar diferente, tendría que ser una persona con características diferentes. Para poder ser dimensionados debemos tener una investidura, y esa investidura la portamos a través de nuestros actos o de nuestras acciones. Escuche esto: el lugar del atrio, que nos habla de la necesidad de ser limpios y perdonados, porque era el lugar donde se encontraba todo de bronce, ¿sí? El altar de bronce, la fuente de bronce, que había una necesidad de perdón. Les digo algo, amado mío, todos necesitamos ser perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más difícil es que el hombre logre perdonarse. Lo más difícil no es que el hombre perdone a otro, sino que el hombre se perdone a sí mismo. Porque todo el tiempo, y mira, cuando pasa de los 40, una de las cosas, tú puedes ver que alguien no se ha perdonado cuando empieza a hablar de todos sus errores del pasado. Pero es que yo, y si no hubiera hecho, ¿cómo estaría? Y si no, ¿cómo? O sea, todo el tiempo, eso es un lenguaje de muerte. Usted tiene un lenguaje de vida, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La necesidad de ser limpios y ser perdonados. Pero cuando, escuche, eso está bien interesante. Cuando entran al lugar santo, los sacerdotes ministraban. Digan conmigo, ministraban. Fuerte, digan conmigo, ministraban. Ministraban, que nos habla de la capacidad del ejercicio del sacerdocio. Ellos ministraban al Señor. Ellos prendían el menorá. Ellos ponían incienso en el incenciario de oro y cambiaban los panes, la única luz del menorá de todo el tabernáculo de reunión. Pero a ese segundo lugar no podían entrar todos los que estaban en el primer lugar. Y aunque aquel que abarcó hasta el tercer lugar tenía que pasar las 3 fases o las 3 etapas, no cualquiera estaba capacitado más que el sumo sacerdote para estar delante de la presencia de Dios una vez al año. Mucha atención. Dios siempre nos ha mostrado a través de estos patrones de movimiento que Dios anhela que nosotros seamos dimensionados. Y obviamente este es el nivel del servicio, el nivel del sacerdocio. El otro era el nivel de la adoración o la dimensionalidad de la adoración. Pero este es el nivel del sacerdocio, porque en este lugar llegaba todo mundo. Digan conmigo, todo mundo. Fuerte, diga todo mundo. En el atrio llegaban todo mundo. Llegaban con sus corderitos, llegaban con sus ofrendas de palominos, llegaban con sus ofrendas de paz, llegaban todo mundo con el deseo de ser perdonados y ofrecer un sacrificio al Señor, siempre trayendo paz. Siempre es un lugar donde los sacerdotes se tenían que estar limpiando sus manos y sus pies, sus obras, sus caminos. Y mucha gente se la pasa en eso, perdonándose y pidiendo perdón, y pidiendo perdón, y pidiendo perdón, y pidiendo perdón. Y no se sienten perdonados, no sienten que Dios los ha perdonado. Mira, te voy a decir una cosa: la sangre de Jesús tiene el poder para limpiar tu vida, no importa lo que tú hayas hecho. Él tiene el poder, pero tú necesitas dimensionar tu mente y decir: Él ya me perdonó, Él me levanta, Él me restaura y Él me levanta nuevamente. Y si el justo cae, será levantado nuevamente por el Rey de gloria y maravilloso Padre eterno. Lo más difícil es que tú te perdones. Como padre con los hijos, como padre, obviamente, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los padres tenemos ciertos remordimientos porque no hicimos cosas bien con nuestros hijos. Pero no nos podemos quedar en el remordimiento. Total, lo único que podemos hacer es cambiar aquello y hacer que las cosas sean de una manera diferente. Pero muchos no se pueden perdonar.
Y el problema es que muchos están estancados en el primer lugar, en el lugar donde no pueden perdonar, en el lugar donde no pueden perdonar a otros, en el lugar donde no pueden sobrellevarse con otros, sin entender que para dimensionalizarse en el servicio a Dios, lo primero que tienen que hacer es perdonar y perdonarse. Y entonces Dios los llevará a otra dimensión. ¿Se dan cuenta? Escuche bien, ve la Biblia en la concordancia cuántas veces habla del perdón de Dios, del amor de Dios, del perdón de Cristo. Porque la iglesia, para ser dimensionada, lo primero que tenía que hacer era identificarse con el sacrificio, la resurrección de Cristo y el perdón de pecados a través del bautismo. ¿Acaso no era lo que predicaban? Eso era lo que predicaban: la resurrección de Cristo y el perdón de pecados y el bautismo. Y si no, véalo con Felipe y el eunuco etíope. Lo primero que le dijo es esto. Estás leyendo Isaías, que impide que yo. Él le habló del bautismo. Y es maravilloso que yo me pueda perdonar. Lo que ya no hice bien ayer ya pasó. Hoy lo puedo hacer bien y lo puedo hacer mejor. No nos podemos quedar ahí. No te puedes, porque solamente no pasas de ser una persona que todo el tiempo, y puedes ver a hermanos que se la pasan años en un mismo lugar, se la pasan hablando del que hizo esto, de la que hizo esto, de cuando estaba en la iglesia fulana, del gran ministerio que tenía. Se la pasan hablando del pasado. El lenguaje del atrio es el lenguaje del pasado. El lenguaje del Cristo es un lugar de ir más adelante, es el lenguaje de ir más adelante, y a eso se le llama fe. Escuche esto. En el lugar santo, que era el lugar del servicio, habla de la capacidad, nuevamente, de la capacidad que tú tienes como siervo. ¿Cómo el Señor observa esto, amado mío? El Señor mira la capacidad que tú tienes, pero tú debes entender que esa capacidad no te fue dada por Dios. ¿Verdad que no te fue dada por Dios? Esa capacidad la puso Dios en ti. ¿Sí me está escuchando? Pero esa capacidad tiene una fuente, y esa fuente se llama Cristo Jesús. ¿Por qué no todos tienen la misma capacidad? Porque esa capacidad tú decides si la tomas o no. Entonces viene a tu vida porque tú lo deseas. Estamos aquí. Dios la da a todo mundo, pero tú no la recibes porque no quieres recibirla, y tú la recibes porque quieres recibirla. La capacidad y el ejercicio del sacerdocio. Pero al final, nuevamente nos lleva, parece, en un ejercicio a la adoración. Digan conmigo: la adoración. La adoración, aquel lugar donde solamente Dios tiene preeminencia, el lugar santísimo. Y curiosamente el Señor rompe el velo y hace de las dos una sola, para que el hombre pudiera ministrar en medio de su adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre ser dimensionado nos lleva más allá. Es de ir de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la vocacional, de la vocacional al politécnico. Gloria a Dios, aleluya, hasta me cuadro. Si está escuchando, amado mío, ser dimensionalizado, sí, hijo, aleluya. Ve por favor adelante. Pero dice la Biblia en Ezequiel, cuando habla de las aguas salutíferas, dice la Biblia que las aguas de Dios, o el río de Dios, y está hablando de la unción. Digan conmigo: la unción. Fuerte, diga conmigo: la unción. Fuerte, diga conmigo: la unción. Y le voy a demostrar, santo Dios, me caen tantas cosas en la cabeza. Dice la Biblia que primeramente, escuche esto, primeramente usted, para que pueda ser una persona de unción, debe tocar el agua a sus tobillos. Digan conmigo: los tobillos. Y los tobillos son el cimiento de usted. El cimiento, ¿en qué está cimentada su vida? Cuando viene la adversidad, ¿en qué está cimentada su vida? En Cristo Jesús. Cuando viene la adversidad, ¿en qué está cimentada su vida? En Cristo Jesús. Él es la roca, Él es el cimiento. Y si usted puede entender la analogía de los tobillos, si me está escuchando, amado mío, entonces usted puede entender que lo que el Señor anhela es que nuestro cimiento sea el correcto. Diga conmigo: mi cimiento sea el correcto. Para ser un hombre de unción, una mujer de unción, mi cimiento debe ser el correcto. Mi cimiento debe ser el correcto. Si yo no creo en el Espíritu Santo, no voy a ser una persona de unción. Pero si yo creo que el Espíritu Santo obra como Él quiere, estoy destinado para ser un hombre de unción.
¿Sí está escuchando? Los segundos son las rodillas. Y las rodillas es lo que le permiten a usted tener estabilidad. Digan conmigo, estabilidad. Y las rodillas nos hablan de nuestra parte emocional. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente tiene muy buen cimiento y muy buen fundamento pero cuando llega el tiempo de la prueba, ¿sí?, su parte emocional les gana? Y no puede venir la unción de Dios si no ha cubierto tu parte emocional. No estoy hablando solamente de tener un don, profético, de tener un don de milagros, sí, porque todo el tiempo batallaremos con esta carne. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mortandad? Y era un hombre de unción. Estoy hablando de la estabilidad, de lo que te da estabilidad a ti. Yo pregunto, ¿cuántas cosas como cristiano has pasado y cuántas has logrado superar? Y dime unas cosas, si es verdad o no. Si es verdad o no. Escucha esto, que esas situaciones te han movido a ti y han querido sacudir tu fe. Te han querido sacudir. Pero depende mucho de tu estado emocional. De tu estado emocional. Siempre he dicho que una persona que tiene equilibrio tiende a crecer a una persona que se la pasa en caos completamente, aunque esté bien cimentado. Cuando una persona tiene equilibrio, empieza a venir su crecimiento. Si estamos aquí, amados míos, empieza a venir su crecimiento. Es como un bebé cuando empieza a gatear, ¿sí?, y después se afirman sus rodillas, y lo primero que hacen sus rodillas es darle al bebé, ¿qué? Equilibrio, y entonces se hace de un momento a otro más grande. Digan conmigo, el equilibrio, la estabilidad. Pero escuche esto, aquí es muy curioso, porque la unción nos lleva no a 3 sino a 4 procesos maravillosos, ¿sí? La parte dice la Biblia que cubre las rodillas y que caminó 1000 codos y cubrió sus lomos. Digan conmigo, los lomos. Y los lomos nos habla a nosotros de la parte reproductora, masculina o femenina. Obviamente masculina. Los lomos, porque obviamente provenimos de los lomos de Abraham. Cuando cantan acerca de los lomos del río y los lomos de Dios, algunos le hacen que los lomos, y el lomo no es esto. El lomo es tu parte reproductora. Y cuando el agua llega a tus lomos, cuando el agua cubre tu parte, tu capacidad de reproducir, tu capacidad de hacer, y tú rindes y te metes al río de Dios y sabes que no dependes, amado mío. Una vez más les digo, de nada sirve que sepan, que tengan un buen cimiento, que tengan una estabilidad, que no importa la prueba hayan permanecido, si no han metido sus lomos y dicen: Señor, tuya es la tierra y su plenitud. Si algo tengo es tuyo, si algo he logrado alcanzar es tuyo. Y Pablo dijo: todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo Jesús. Y si alguien quiere hacer algo, ¿qué dijo Pablo? No lo sabe como debería saberlo. Qué maravilloso es esto. Pero escuche esto, y puedo llevarlo de escritura en escritura, y solamente le voy a dar un último ejemplo hasta ahí. Déjalo, Uri, ahí está bien, por favor. Dice la Biblia que para que David fuera rey de Israel, él pasó por 3 ungimientos. Digan conmigo, 3 ungimientos. Y obviamente les estoy hablando del ungimiento del reinado. Aleluya. ¿Cómo puedo llegar a ser un ungido y reinar? ¿Cómo puedo expresar el reino de Dios? Muy simple. La Biblia dice que David hizo algo. Dice la Biblia que cuando David era inocente, digan conmigo, inocente, David ya había sido un adorador. Desde niño fue un adorador. ¿Cuántos dicen amén? A través de tocar el arpa, ¿qué sucedían? Los demonios, ¿qué hacían? Se iba. El espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Y dice la Biblia que ese espíritu venía de parte del Señor. Pero el don profético a través de la música, él era un adorador. Digan conmigo, un adorador. No importaba la circunstancia, él había alcanzado un nivel de unción aún desde pequeño. El octavo hijo de Isaí, 8 pacto. El 8 nos habla de pacto, del pacto de Dios. Era un hombre que pactaba, un hombre que ya estaba pactado para el Señor. Escuche esto, lo que le voy a decir. Dice la Biblia que David, sí, fue ungido por el profeta Samuel. Y la escritura nos enseña que entre todos los hijos de Isaí escogió a David y lo ungió. Digan conmigo, lo ungió. Y a ese ungimiento se le llama el ungimiento de la inocencia. El ungimiento de matar osos y leones.
el ungimiento de los milagros y del fluir de los dones. David estaba en ese primer ungimiento, en el ungimiento que muchos se encuentran ahorita en la iglesia. Y el propósito de Dios no es que la iglesia se quede en el primer ungimiento, en el ungimiento de mira, corre, porque este cuate en el momento que empieza a cantar, no, los demonios salen, empieza a orar y hay liberación, empieza a orar a aquel hermano y están en el ungimiento de los dones. David estaba en el ungimiento de los dones. Dice la Biblia que cuando alguna oveja salía y era atrapado por un oso, por un león, dice la Biblia que David tomaba la piedra y en ese momento que hacía, la arrojaba hacia el animal, hería al animal y le quitaba la oveja. Y David estaba empezando a cuidar ovejas. Había un amor especial en él. En el primer ungimiento se desarrolla un espíritu paternal, un espíritu de amor en la vida de David. Y sucede algo maravilloso en el rey David, que David empieza a ser un adorador, empieza a ser un hombre cuidador, empieza a ser un hombre respetuoso, empieza a ser un hombre que estaba sujeto al rey. Era un hombre de reino. Digan conmigo, un hombre de reino, una mentalidad de reino. Pero dice la escritura que después vino la persecución. Y en Samuel nos cuenta la escritura que le dice Dios a David: sube a una de las ciudades de Hebrón. Y él subió a Hebrón de Judá, subió a la tribu de Judá. La palabra Judá significa ¿qué? Alabanza. Digan conmigo, alabanza. Y dice la Biblia que en Judá, escuchen esto, mucha atención, por favor, mucha atención en esto, porque esto es importante. En el primer ungimiento él era un adorador. Digan conmigo, un adorador. Fuerte, digan conmigo, un adorador. Era un adorador. En el primer ungimiento él era un adorador. En el primer ungimiento él sabía amar a sus ovejas. Digan conmigo, el ungimiento del amor. Digan conmigo, el ungimiento del amor, porque el amor también es un ungimiento. Aunque Dios es, en sí Dios es amor, pero el fluir de Dios a través de nosotros, eso es ungimiento, una capacidad especial. Y escuche esto, el ungimiento del amor. David sabía y estaba sujeto a su autoridad, pero sucedió una cosa bien interesante con esto. Sí, David, dice la Biblia que después de que Saúl lo persiguió, él entró a una cueva llamada la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam salieron 400 hombres que se convirtieron en los valientes de David. Tú quieres ser un hombre de reino, tienes que convertirte en un líder. Digan conmigo, un líder. Un líder. Hay gente que tiene dones pero no es líder. Y el liderazgo se aprende. El liderazgo aprendes a ejercerlo, aprendes a tratar con las diferentes personas. Ay, me cae gordo, por eso no me llevo con ella. No eres líder. No puedes establecer el reino, porque tienes que aprender a tratar a todo mundo. Todos somos diferentes aquí, ¿verdad? No es lo mismo Mario que César, no es lo mismo Arlene o la hermana Soledad, no es lo mismo Eli o Raquel o el hermano. Tienes que aprender a tratar con todos. David fue lo que hizo, y de esa cueva de gente endeudada, de gente amargada, sacó 400 hombres, ¿sí? De los cuales 30 eran los más importantes, los valientes de David. 400 eran los valientes de David, 30 los más importantes, y 2 de ellos, uno Abisaí, regalo de Dios, que fue de los hombres que iban corriendo en pos del rey. Mucha atención. La Biblia nos enseña que después de que se convierte en un líder, Dios lo lleva a Hebrón. Digan conmigo, Dios lo lleva a Hebrón. Y en Hebrón recibe su segundo ungimiento, el ungimiento de guerra y de adoración. Él ya comandaba no solamente 400 hombres, comandaba la tribu más grande. Hubo un reconocimiento del Rey de Gloria, un reconocimiento. En el primer ungimiento, cuando mata al gigante, su ungimiento lo hace popular. ¿Acaso no hay gente como Cashluna? ¿Acaso no hay gente como diferentes hermanos que caminan en ese primer ungimiento y tienen una popularidad increíble por cortarle la cabeza a algunos gigantes? ¿Sí me están escuchando, amados míos? El problema es en qué ungimiento nos encontramos nosotros. Por matar a osos y leones. Pero dice la Biblia que cuando sube Hebrón de Judá, la tribu más violenta,
pero la tribu que se aparta de Israel, la tribu más violenta y la tribu que sabía adorar. David aprendió a desarrollar su instinto de adoración, su instinto de alabanza, su alabanza fue netamente profética, porque eso representa a Judá. Un espíritu profético invadió a David en la tribu de Judá, y la Biblia dice que fue ungido por segunda vez en Judá, en Hebrón. Y la Biblia nos dice que en los montes de Hebrón la tribu de Judá lo unge sobre una tribu, la tribu más grande de Israel. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que él fue dimensionado de ser la inocencia a ser un rey sobre la tribu de Judá. Y dice la Biblia que después vinieron de Jerusalén, tomaron a David y lo llevaron a David a Jerusalén, y vino el tercer ungimiento de David, el ungimiento del reino, donde él gobernaba, y todo el procedimiento que él había atravesado. El propósito de Dios, amados míos, esta noche quiero decirles, es dimensionarnos. Es dimensionarnos. No puedes quedarte ni conformarte donde está. Tienes que ir a más. No te puedes conformar con tener resentimientos con la gente. Y escuche bien, ¿para qué te hablo del reinado? ¿Para qué te hablo del reinado, amado mío, si todavía no puedes con el tabernáculo, con la cuestión emocional? Yo creo que nosotros tenemos que brincar la cuestión emocional y empezar a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si está escuchando, amado, no importa. El propósito de Dios es dimensionarte. Pregúntate tú en este momento, ¿cuántos años llevas igual? Chin, ya hice la pregunta que no tenía que hacer. ¿Cuántos años estás igual? Yo te pregunto, ¿la culpa es del pastor? ¿La culpa es de Gabriel? ¿La culpa es del abogado Juan Manuel? Sí, la culpa es de Obed. Porque si no es de Obed, la culpa es del diablo, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de dejar buscando culpables, de dejar buscar culpables y empezarnos a dimensionar. Tú no te vas a ser dimensionado si tú no eres constante. Tú no vas a ser dimensionado si no controlas tu estado emocional. Y muchos pareciera que ya tocaríamos otro siguiente nivel, pero la carne nos regresó una vez más, y peleamos para conseguir ser dimensionados en el nombre maravilloso de Cristo Jesús nuestro Señor. Necesitamos ser dimensionados. Diga conmigo, yo necesito ser dimensionado. ¿Te has dado cuenta que el que no quiere ser dimensionado hace lo mismo siempre? ¿Sí se dan cuenta de eso? Pero aquel que quiere ser dimensionado, César, camina a otra dimensión. Yo te pregunto, ¿quieres ser dimensionado? ¿Cuántos quieren ser dimensionados? ¿Cuántos quieren ser dimensionados? Diga conmigo, para ser dimensionado debo dejar de hacer lo que hasta hoy he hecho y comenzar a hacer lo que Él quiere que yo haga. No me rendiré a mi necesidad. Dígalo, no me rendiré a mi necesidad. No me rendiré ante la prueba. No me rendiré ante el resentimiento. Me rendiré al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, Uri? ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies, amado mío. Levante sus manos un momento conmigo. Solo levante sus manos. Vamos a hacer una pequeña oración. Haga una pequeña oración conmigo. Yo creo que usted no se va a quedar. Yo creo que usted quiere ser